El día de hoy, como es de costumbre, les traigo un videazo a este canal de Monitor BTC donde vamos a estar trabajando el mercado de futuros con muy poco capital. Para mí va a ser muy importante que te quedes conmigo hasta el final porque te tengo en una tabla todo lo que vamos a estar haciendo en este mercado de futuros para conseguir ganar dinero inclusive con poco capital, con 1, con 2, con 3, con 4 dólares en el mercado, pero eso sí, apalancándonos muchísimo. Inclusive en este intercambio de criptomonedas nos podemos apalancar hasta 500x, o sea, hasta 500 veces el valor del capital que le vayamos a colocar en el mercado. Por eso es que los resultados que vamos a tener van a ser una absoluta locura. Decirte que para ello vas a necesitar crearte una cuenta ya mismo en el intercambio de criptomonedas MEXC, donde como siempre el enlace te lo voy a estar dejando abajo en la descripción. Aprovechando de que tenemos exactamente en estos momentos una muy buena posición de long, me voy a estar metiendo contigo paso a paso para que sepas cómo hacerlo, aunque ya en videos pasados estuvimos haciendo esto. Vamos a entrar justamente ahorita que estamos en una muy buena zona en los $90,000 para entrar en long y luego ya explicarte cómo es que vamos a estar llevando esta estrategia. Entonces para ello vamos a estar trabajando en aislado, pero para llegar aquí necesitamos venir a lo que sería el mercado de futuros y venir acá a futuros USDTM, efectivamente fondear la cuenta, ok, que eso ya lo hicimos en videos pasados y acá lo que vamos a estar haciendo es entrando en long. Fíjate que ahorita de hecho la moneda está cayendo, el par de Bitcoin dólar, así que nosotros vamos a meternos aislado 500x a mercado y vamos a colocar en este caso el 1% de nuestro capital, que serían aproximadamente unos $3, que efectivamente nuestra cuenta está ahorita mismo en unos 300, por ende con $3 vamos a entrar en long. Vamos a darle clic aquí a abrir long y efectivamente vamos a darle clic aquí a abrir long. Fíjate que allí colocamos una posición en el mercado, esta posición ya está abierta, de hecho vamos ganando 2.69%, ahorita va por 25%, vamos a colocar ya de una vez lo que sería nuestro punto de take profit para efectivamente cerrar esa posición si es que llega a nuestro ROE de un 110% al menos. Vamos a colocar confirmar y se llega a 90,261, efectivamente esa operación se va a cerrar en ganancia. De hecho, fíjate que esto en cuestión de segundos ya estamos ganando acá $1.2, que sería un 40% de nuestro capital, aunque sí debo decirte, y es verdad, que nosotros en este tipo de operaciones siempre vamos a estar buscando arriba de un 100% de ganancia. ¿Por qué? Porque nosotros estamos trabajando con muy poquitico dinero, o sea, de nuestro capital total de unos $300 aproximadamente, vamos a estar trabajando solo con $3 por operación, por lo menos en la primera operación, tal cual como sale en nuestra tabla, ¿ok? Yo todo esto te lo quiero estar mostrando paso a paso, te quiero mostrar en directo exactamente cómo es que yo hago todas estas operaciones para que en caso de que se me venga en contra, qué es lo que yo voy a hacer, en caso de yo ganar la operación, qué es lo que yo voy a hacer, yo te quiero explicar todo en este video. Lo primero es que tienes una tabla en la cual yo acá te la dejo básicamente en este canal de Monitor BTC para que le puedas tomar una foto, pero también siempre esta tabla la estoy dejando por el canal de Telegram @Monitor Inversiones, donde yo estoy empezando esta cuenta con una inversión de $300. De hecho, en el video pasado te mostraba cómo hacerlo con $100. Empezamos con operaciones de $1, $2, $4, pero en este caso vamos a empezar con la cuenta en $300. Efectivamente, me tengo que mover bastante rápido en esta cuenta, ya que todas estas operaciones a 500x siempre las tengo que monitorear muy bien, ¿ok? La idea es que nosotros podamos dedicarle solamente una hora al trading de criptomonedas. Con una hora es más que suficiente, pero en esa hora tenemos que hacer la mayor cantidad de posiciones posibles, ya que la idea es que con, por ejemplo, $300 de capital que nosotros tengamos en nuestra cuenta de MEXC, que es muy importante que lo hagamos en esta cuenta porque es la única que tiene el apalancamiento de 500x. Si yo voy a trabajar con $300, la idea es sacarle por lo menos al día, ¿ok? A esos $300 unos $9 diarios, lo cual quiere decir que yo necesito hacer por lo menos 3 operaciones que yo gane al menos con un 100% de ganancia. Obviamente puedo llegar a hacer más en caso de que el mercado se me venga en contra. Esta fíjate que ya va por un 90% de ganancia, queda muy poquito para que se me cierre en ganancia de un 100%, que ya si efectivamente se me cierra te voy a estar mostrando el pantallazo. Fíjate que está muy cerca, está ahorita en un 90% de ganancia. Vamos a ver si efectivamente se nos cierra esa posición ya para mostrártela. De hecho, en el video pasado nos pasó, de hecho te lo voy a estar dejando también abajo en la descripción, que la primera operación se nos vino en contra, o sea que la perdimos. La segunda operación la perdimos y efectivamente en la tercera fue que ganamos. Esta es una estrategia extremadamente sencilla que, como te dije, con que le dedicas una hora al día te va a dejar un resultado bestial. Fíjate que aquí ya ganamos un 101% y por eso fíjate que yo puse en el take profit un 110, porque hay veces que con la volatilidad que hay en el mercado te cierra o un poquitico por arriba o un poquitico por debajo, pero bueno, efectivamente acá 101%, $2.93 sacamos en lo que sería cuestión de minutos. Yo de hecho empecé el video y ya ganamos esa posición
posición bastante, pero que bastante rápido. ¿Qué es lo que pasa? En este momento ahora, en vez de tener $303, tengo 306. O sea que me gané $3 solamente por haber ejecutado una buena posición en el mercado de futuros. ¿Cuál es la idea? Que en una hora nosotros podamos hacer no solamente un trade, ¿ok? Que ya ganamos $3, sino que podamos hacer 3 trades al día como el que acabaste de ver. O sea, 3 operaciones que nos dejen $3 cada uno. ¿Qué es lo que pasa? Que habrá veces que nosotros el primer trade, ¿ok? No lo vamos a ganar, ¿ok? Como pasó ahorita, que la verdad fue demasiado rápido. Fue abrir, inclusive ahorita estamos en velas de 1 minuto para que lo tengas en cuenta. Tú puedes trabajar en velas de 1 minuto, en 5 minutos, en 15 minutos, cuando tú quieras puedes meter la operación, pero yo en mi caso la metí en velas de 1 minuto porque en el video pasado inclusive muchos de ustedes me lo recomendaron que era mucho mejor ver las velas en 1 minuto para saber en qué posición entrar, y efectivamente en 1 minuto es extremadamente rápido entrar. Fíjate que ahorita el precio se está yendo bastante arriba, entonces yo aquí por ejemplo colocaba un long, ganaba, ya podía volver a colocar otro long para ganarme esa segunda posición y otro long para ganarme la tercera si es que efectivamente el precio sigue subiendo. Tú acá puedes tratar de agilizar en esa hora de trading que le dediques fuerte, puede ser en cualquier horario, puede ser en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada, cuando tú tengas tiempo, e inclusive lo puedes llevar desde tu aplicación móvil, ¿ok? Desde tu aplicación de lo que sería el teléfono móvil, puedes llevar en MEXC, ¿ok? Colocas el saldo allí en USDT y puedes llevar todas esas operaciones por allí sin ningún tipo de problema. Fíjate que esa operación se ejecutó extremadamente rápido, conseguimos ganar $3 más hacia nuestra cuenta de trading y todo eso gracias al intercambio de criptomonedas MEXC, el cual nos entrega un apalancamiento de hasta 500x, o sea, de nuestro capital estamos colocando extremadamente poco dinero y es por eso que yo te digo que te crees la cuenta aquí. Es fundamental colocar las operaciones en MEXC. Gracias a este apalancamiento nosotros podemos trabajar con muy pero que muy poquito dinero. De hecho, acá si vamos a nuestro historial de posiciones, efectivamente verás que en nuestro caso particular, cuando nosotros empezamos con la cuenta de $100, ¿ok? La primera operación la perdimos, ¿ok? Con tan solo $1 de capital. La segunda operación también la perdimos con $2 de capital, pero la tercera la ganamos con $4 de capital, lo cual quiere decir que con estos $4 recuperamos la pérdida primera, la pérdida segunda y todavía nos terminó dejando dinero, ya que aquí perdimos $1, aquí pedimos en este caso $2, o sea 1 más 2 serían 3, pero acá ganamos 4, o sea que ese día salimos en ganancia. Ahora, ¿qué es lo que nos está pasando? Que ahorita estamos operando con $300 y la primera operación de hecho que hicimos en esta cuenta nos salió bien, fíjate que acá nos sale $3 ganados, ¿ok? Esta también nos salió bien, o sea $3 ganado más, y la verdad es que no ha hecho falta ejecutar las operaciones como tal sale en la tabla. Esta tabla es sumamente importante, yo se las voy a dejar acá para que ustedes le tomen un screenshot y la puedan tener desde su teléfono móvil, porque es muy importante que se guíen de esta tabla para siempre poder ganar las operaciones, ya que si nosotros colocamos un long y el precio se nos viene en contra, tenemos que volver a colocar otro long. Si se nos liquida, vamos a ejecutar en la tercera un short, ¿ok? Es muy importante que esta tabla la lleven a cabalidad porque así van a ver que todos los días van a poder salir en ganancia, ¿ok? Aquí la idea básica y principal es que si yo voy a operar con $300, la idea es que yo me lleve $9 al día, o sea que yo tengo que hacer 3 trades al día que me dejen al menos $3. En este caso en particular, fíjate que ya tenemos en 2 oportunidades que salimos acá con $3 y acá con $3. O sea que la sumatoria acá ya nos dan $6, pero todavía nos faltarían $3 más si es que de manera diaria nosotros queremos garantizarnos al menos llegar a esta tabla con $9 al día, que nos daría con un capital de 300, ¿ok? Unos $270 al mes. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo gano la posición, ¿ok? Yo en este caso, fíjate, la operación pasada la metí en short, la ganamos, ¿ok? Y la operación que acabamos de hacer contigo paso a paso, bastante rapidita, la hicimos en long, ¿ok? Y también la ganamos a la primera. Entonces, ¿qué pasa? Yo esta, ¿ok? Como va a ser una nueva operación, yo puedo ejecutarla tanto en long como en short, ¿ok? Aquí no pasa nada. Yo no necesito seguir yendo en long, tampoco necesito meterme en short. Yo acá puedo hacer lo que me dé la gana, ya que yo gané, ¿ok? La posición pasada. Pasa lo contrario, ¿ok? Si yo pierdo la posición pasada, que allí me tengo que dejar guiar netamente por esta tabla. Yo en lo que sería la operación pasada empecé con un short, ¿ok? Fíjate que aquí sale short. Yo inicié con un short allí, ese short lo perdí. Tuve que volver a ejecutar otro short tal cual como sale en la tabla, ¿ok? Y la tercera fue la que ejecuté en long y efectivamente esa en long fue la que terminamos ganando, ¿ok? Hay veces que no hay que empeñarse con ir hacia un lado del mercado. Si por ejemplo acá no se me dan los long, sino que se me empiezan a dar los short, yo voy a perder las primeras operaciones de long, pero voy a ganar las de short. En este caso yo he ganado bastante rápido, ¿ok? Las de long, en este caso la primera operación acá que coloqué contigo paso a paso, que lo hicimos en cuestión de segundos, ¿ok? La verdad es que salió muy bien y terminamos ganando esa operación a la primera. Entonces yo en esta segunda operación que va a hacer en el día, yo la puedo seguir ejecutando en long
o la puedo ejecutar en short, porque allí ya no me tengo que dejar guiar por la tabla, ¿ok? Esta tabla solamente se da en caso de que yo pierda, ¿ok? Si yo gano el primer trade, ¿ok? Por ejemplo, con $300, yo lo hago con $3 y ya lo gano, ¿ok? Vuelvo otra vez como si estuviera ejecutando el primer trade de la saga, porque efectivamente no he perdido. Lo mismo pasa con un capital de $500, lo mismo pasa con un capital de $1000. Siempre esta tabla se va a seguir en caso de que se pierdan las operaciones. Lógicamente, acá tenemos chance de recuperarnos, inclusive en 6 trades. Si el primero sale mal, no importa. Si el segundo sale mal, no importa. Si el tercero sale mal, no importa. Si el cuarto sale mal, no importa. Lo importante es que te dejes llevar por los 6 trades. Esos 6 trades van a estar colocados, fíjate que en diferentes posiciones. Los primeros 2 van a ir en long en caso de que vayas en long y luego short, long, short, long. Y efectivamente si vas en short, los primeros 2 van en short, pero luego long, short, long, short. O sea que tienes mucho chance de recuperarte porque el precio va a ir o hacia arriba o hacia abajo, ¿ok? No hay de otra. O hacia arriba o hacia abajo. Si pierdes efectivamente el que va hacia arriba, si yo hubiese colocado un short acá y efectivamente el precio va hacia arriba, acá tendría que volver a ejecutar otro short que seguramente todavía no estaría perdido, pero si sigue subiendo lo perdería, y ya en el tercero me tengo que colocar en long. Efectivamente, acá en esta primera operación que coloqué contigo en este video, lo ganamos muy rápido. Entonces aquí ya yo puedo empezar la segunda posición, en este caso la segunda posición del día, como yo quiera. Y esa segunda posición la tengo que volver a ejecutar con el 1% de mi capital, o sea, con tan solo $3. ¿Por qué? Porque esta tabla, ok, solamente se lleva en caso de que yo pierda la primera posición, que tiene sentido que en la segunda coloque $6, en la tercera coloque $12 si la pierdo, pero como yo la gané, ok, la primera de $3, efectivamente vuelvo a operar con $3. ¿Cómo sería eso? Vamos otra vez a lo que sería futuros, ok, futuros USDTM. Recuerda aquí tener un saldo que ya en el video pasado te mostré cómo pasarte saldo acá a esta cuenta de USDT. Es extremadamente sencillo, es crearte primeramente la cuenta en MEXC con el enlace que te dejo abajo en la descripción y luego venir acá al apartado de billetera, ok, y depositarte desde cualquier intercambio. Nosotros en nuestro caso nos pasamos desde Binance para la cuenta de MEXC y lo que hacemos ya una vez hayamos conseguido ganancias es pasarnos ese dinero efectivamente que ganemos aquí hacia nuestra cuenta de Binance o hacia cualquier otra. En este caso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primera mano, colocar un aislado, ok, le damos clic aquí a confirmar y luego colocar un apalancamiento de 500X, porque acá la idea, ok, acá le das a dar clic a confirmar, porque acá la idea es realmente trabajar con capital de crédito, o sea, con básicamente dinero del exchange, o sea, de nuestro capital colocar muy poquito. ¿Ok? Operaciones de, en este caso si operamos con $100, de $1, de $2, yo en mi caso que estoy operando con 300, estoy ejecutando operaciones de $3, de $6, yo de hecho ni siquiera he ejecutado la primera de 6 porque las primeras que coloqué de $3 las gané, ¿ok? Entonces ni siquiera hubo falta, ¿ok? Colocar, en este caso, una segunda, una tercera posición porque la realidad es que las ganamos muy rápido. Fíjate que acá en velas de un minuto, este mercado se mueve muy rápido, ¿ok? Y siempre te da oportunidades, siempre detectas oportunidades, patrones en los cuales se repiten y puedes terminar ganando este dinero, en este caso en USDT, bastante rápido, ya que acá por ejemplo en 90.000 vimos que el precio rebotó con bastante fuerza en los días pasados, por eso yo allí me metí en long. En este caso, fíjate que en este punto, ¿ok? Hay varios rebotes en los cuales el precio se puede terminar yendo todavía desde ese punto hacia arriba, así que yo me voy a animar en este punto efectivamente meterme en aislado 500X a operación a mercado con el 1% de mi capital, que serían $3. Le damos aquí a abrir long y le damos aquí a abrir long, ¿ok? Una vez esa operación se ejecuta, fíjate que esa operación se ejecutó allí, ¿ok? En este caso lo que tenemos que venir acá al apartado de posiciones donde me sale efectivamente el trade que acabo de ejecutar, en este caso Bitcoin dólar a 500X de apalancamiento, y fíjate que en este caso lo vamos perdiendo con un 20% negativo. ¿Qué es lo que pasa? Si el precio sigue cayendo, ¿ok? Efectivamente, a mí me va a tocar colocar la segunda operación del día, que sería no de $3, sino de 6. En este caso en particular, todavía no hemos perdido esta posición y lo primero que nosotros tenemos que hacer una vez ejecutamos la posición es dejar un take profit, que en este caso sería acá colocar un ROE de un 110%, que sería que el precio llegase a 90.566. Le vamos a dar clic aquí a confirmar y efectivamente yo lo único que tengo que esperar es que el precio suba, o sea que desde este punto el precio suba. ¿Qué es lo que pasa? Ponte que el precio no sube, el precio cae. ¿Okay? Si el precio cae, yo tengo que ejecutar una segunda posición. ¿Qué es lo que nos está pasando en estas oportunidades, por lo menos con estas operaciones que estoy llevando con $300? Que ya la primera la estamos ganando. De hecho, fíjate que esta primera ya va ganadora, ¿ok? Ya va ganadora con poquito, pero en caso de que yo termine ganando esta primera, no hace falta yo ejecutar la segunda con $6, ¿ok? Yo solamente aumento el capital en caso de que yo pierda la primera posición.
¿ok? Y esta primera posición la colocamos en long como la pudimos haber colocado en short. O sea, en la primera posición yo me puedo ir tanto en long como en short. Yo en este caso estoy ahorita en velas de un minuto viendo simplemente que efectivamente el precio está en las zonas más abajo y como en velas de un minuto el precio siempre ha estado por arriba, yo allí me estoy animando a colocar long, ¿ok? Pero acá inclusive también, si yo veo que el mercado se está cayendo con todo, puedo ejecutar un short sin ningún tipo de problema. Vamos a ver si esta operación efectivamente la terminamos ganando o no, porque dependiendo de lo que salga acá, es que yo voy a seguir la tabla o no. ¿Ok? La tabla hay que seguirla en caso de que esta operación se pierda. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Yo, de hecho, lo hice también en el video pasado, siempre ejecuto el take profit acá, ¿ok? Donde dice TPSL, le doy a este lapicito para ejecutar un take profit del 100%. Pero ¿qué es lo que pasa? Esa operación de take profit también tú la puedes colocar aquí, ¿ok? Una vez tú ejecutas la posición. El caso es que a mí siempre, ¿ok? De hecho, yo tengo esa manía, esa costumbre de que siempre la ejecuto ya cuando la operación está creada, ¿ok? Pero sí es verdad que ustedes inclusive en los videos pasados me lo dijeron, ¿ok? Que tú puedes ejecutar de una vez esa posición de take profit acá, ¿ok? De hecho, si ejecutamos otra, porque no sé si esta la voy a ganar o perder, pero en caso de que pierda esta, el take profit lo vamos a ejecutar acá para que ustedes sepan cómo hacerlo. En este caso, ¿cómo se haría mientras esta operación se da? Porque ahorita la vamos perdiendo con alguito, y fíjate que ahorita está en un 7% negativo, pero como el precio está allí, ¿ok? Todavía tenemos un chance inclusive de poder ganarla. Vamos a ver qué es lo que termina pasando acá. Mientras tanto, te digo, fíjate, esta posición parece que la perdimos, ¿ok? La perdimos porque el precio cayó bastante fuerte allí y si vamos a nuestro historial de posiciones, nos sale que ese long, ¿ok? Que colocamos allí, lo terminamos perdiendo, ¿ok? Perdiendo en $3 acá. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para lo que sería esa segunda posición? Colocar a mercado el 2% de mi capital, que yo entre al mercado con $6. En este caso, esos $6 voy simplemente aquí a abrir long, pero antes vengo acá a TPISL y acá voy a colocar efectivamente el precio de take profit. Le puedo dar clic aquí a avanzado y decir que yo quiero un ROI de un 110%, ¿ok? Para que ya esté activo de una vez con esos $6. Le damos clic aquí a confirmar, le damos clic aquí a abrir long, ¿ok? Confirmar. En este caso, fíjate que ya en la posición ya tenemos el take profit ejecutado, cosa que no lo teníamos en lo que sería la primera posición, ¿ok? En la primera posición yo la ejecuté y luego me vine aquí, ¿ok? Al apartado de take profit y coloqué el take profit. En este caso, en esta segunda posición, yo ya la pude armar, ¿ok? Directamente desde el área de configuración, sin ningún tipo de problema. Yo puedo colocar acá el área de take profit, puedo colocar directamente el precio al cual yo quiero que llegue. Por ejemplo, cuando llegue a 90.500, ciérrame esa posición con un 120% de ganancia, perfecto. O le doy clic aquí a avanzado y le digo efectivamente al punto en el cual yo quiero que me cierre ese trade, ¿ok? Yo en mi caso particular siempre lo armo aquí, ya una vez la posición está ejecutada, ¿ok? Pero tú puedes hacerlo de una u otra forma, como tú quieras, ¿ok? Tú puedes ejecutar la posición primero y luego venir al lapicito para decirle qué punto de take profit tú quieres. O simplemente tú puedes decir efectivamente acá en el apartado de configuración que tú quieres un take profit específico. ¿Ok? Acá de hecho nos pusimos un take profit de un 110% que el precio tendría que subir desde los 90.260 que está ahorita, tendría que subirnos hasta los 90.464. ¿Para qué? Para nosotros ganarnos, ¿ok? De esos $6 que colocamos en el mercado, ganarnos otros $6. En este caso, si este precio sigue cayendo, nosotros perderemos esa segunda posición. Si el precio desde allí sube, ganaremos esa segunda posición. Obviamente recuperaremos los $3 que perdimos en la primera posición y saldremos con $3 ganados. ¿Cuál es la idea? Que yo al final, ¿ok? De todo el día haciendo ejecuciones, haciendo operaciones, yo me vaya a la casa con $9 ganados, ¿ok? O sea, ya ejecuté un trade de $3 contigo, que lo hice hace tan solo minutos, lo ganamos. Ahora también perdimos uno de $3, entonces tenemos que volver a ejecutar otro que sea de 6, ¿ok? Que si efectivamente lo ganamos, ya llevaríamos $6 ganados, ¿ok? Porque recuperaríamos los $3 de esta operación que hice contigo ahorita, que la perdimos, y de paso nos ganaríamos otros 3, ¿ok? Entonces ya allí tendríamos $6 en el día. Y me faltaría solamente ejecutar un trade más para llevarme otros $3 y que me pueda llevar $9 a la casa. En este caso, este segundo lo perdí. Fíjate que el precio se fue hacia abajo y que es lo que nos dice la tabla. Efectivamente, si la primera en long la pierdes, la segunda en long la pierdes, la tercera tiene que ser en short. Por ende, vamos al mercado de futuros otra vez y lo que vamos a hacer en este caso es que vamos acá a lo que sería TPISL, lo vamos a dejar así en blanco, vamos a venir acá. Entonces yo ahora tendría que ejecutar uno aproximadamente de unos $12, ¿ok? Acá de margen me tiene que salir $12. Puede ser 11.87 o puede ser 12.5, ¿ok? Pero tiene que ser aproximadamente de unos $12. En este caso podemos venir acá a lo que sería el TPISL avanzado
en short vamos a ganar esa posición con un 110%, que eso me dejará más o menos 11.87 dólares de ganancia. Le damos clic aquí a confirmar y venimos aquí a abrir short, abrir short. En este caso yo estoy colocando esa operación de short, ¿ok? Porque la primera operación la perdí, ¿ok? La primera operación la perdí y la segunda también. Si te fijas en la tabla, nosotros la primera la ejecutamos de long, la segunda de long, estas dos las perdimos, o sea, la de 3 y la de 6 dólares, y ya me toca irme con la de 12 dólares, que sería en short. Por eso esa tercera posición la estamos colocando en short, ¿ok? Para que lo tengas en cuenta. Ahora, efectivamente, si nosotros ganamos esta posición, ya tendríamos lo que sería efectivamente los 3 dólares que ganamos al inicio, más 3 dólares posibles que podríamos llevarnos en esta posición si es que la ganamos. Si la perdemos, tenemos que seguir con la tabla, ¿ok? Seguir con la tabla, que en este caso ya la cuarta sería en long. Vamos a ver qué es lo que termina pasando con esta posición, porque si se nos da, ¿ok? Si se nos da, ya allí nosotros empezaríamos de nuevo. Ya no colocaríamos 12 dólares de capital, ni 15, ni 20, ni 30, según lo que dice la tabla, nos tocaría 24, pero no seguiríamos con esto, sino que volveríamos otra vez con 3 dólares en la siguiente posición, en caso de ganarla, ¿ok? Si la perdemos, tenemos que seguir tal cual con el capital inicial con el cual empezamos, ¿ok? De momento viene cayendo alguito la gráfica, de hecho acá ya podríamos recuperarnos unos 3, 4 dólares, ¿ok? Si nosotros quisiéramos recuperarnos de a poquito, acá podríamos inclusive cerrar esta posición en lo que sería esa posición acá en cierre rápido para cobrarnos allí algunos dolaritos adicionales en caso de que lo quisiéramos hacer así, pero yo siempre hago posiciones al 100%, o sea, yo espero a que me toque mi punto de take profit o se me liquide la posición. Si se me liquida, sigo con la tabla. Si efectivamente yo logro ganar esa posición, voy a iniciar desde cero. O sea, si estaba iniciando con operaciones de 3 dólares, sigo con operaciones de 3 dólares, ¿ok? Vamos a ver efectivamente si esa posición se nos va hacia nuestro favor. Yo de hecho quiero dejarte efectivamente la gráfica para que tú mismo veas qué es lo que está pasando. Como te dije, la primera posición la ejecutamos en long, la ganamos. La segunda la ejecutamos en long, la perdimos. La tercera la ejecutamos en long, la perdimos. Y como acá estamos siguiendo literalmente lo que nos sale en la tabla, la tercera posición tiene que ser en short, ¿ok? Es muy importante que tú sigas esta tabla porque sigue una lógica para que tú siempre puedas ganar. ¿Ok? Esa es la idea. Y como te fijas, nosotros estamos trabajando prácticamente con puro dinero del exchange. Estamos trabajando prácticamente a punta de apalancamientos de 500X. Es muy importante por eso que te crees una cuenta en MEXC con el enlace que te dejo abajo en la descripción. Porque yo, aunque he perdido ya 2 operaciones en lo que sería este video, ¿ok? Lo he perdido contigo en vivo. Te has dado cuenta de que yo lo que he perdido realmente ha sido muy poco dinero, ¿ok? Porque realmente lo que se ha perdido más ha sido el apalancamiento. Porque yo realmente no he perdido casi dinero. Yo he perdido una operación de 3 dólares al inicio y otra operación de 6 dólares. Recién en esta estoy con 12 dólares o con 11 y algo, ¿ok? O sea, estoy poniendo muy poquitico capital mío y eso es lo que me importa, que yo pueda trabajar con un capital de 100, de 300, de 500, de 1000 dólares, tal cual como sale en la tabla, y yo empiece perdiendo en caso de que llegue a perder posiciones muy pequeñas, ¿ok? Posiciones que efectivamente, si me equivoco hacia el lado donde va el mercado, no pase nada, porque yo estoy efectivamente colocando de mi capital muy, pero que muy poquito dinero, ¿ok? Estoy colocando 3 dólares, 6 dólares, en esta estoy colocando 12, y ya efectivamente en la siguiente, en caso de que pierda esta, me va a tocar colocar una de 24, ¿ok? Vamos a ver qué es lo que termina pasando en esta posición para efectivamente ver si la ganamos o la perdimos. Voy a parar un poquitico aquí el video a ver qué es lo que termina pasando para seguir con la siguiente operación en caso de que la necesitemos. Vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, chicos, como pueden ver acá, se dio bastante rápida esa vela, ¿ok? Y no me dio tiempo como de seguir grabando para mostrarles efectivamente cuándo se cerraba, pero bueno, efectivamente lo que pasó acá fue que sí, ganamos aquí un 110% de ganancia y como se fijan, sacamos 12.65 dólares del mercado. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede acá? Vamos a simplemente darle clic aquí a la X y vamos aquí a la parte de arriba. Como te das cuenta, ahora en mi balance disponible hay 309. Yo empecé, ¿ok? Con 303 dólares porque ya había ganado una posición antes de hacer el video y llevo el día de hoy 6 dólares ganados, inclusive un poquitico más de 6 dólares. ¿Qué es lo que pasa? Si yo quiero conseguir 270 dólares mensuales, yo tengo que hacer 3 trades al día que me dejen 3 dólares efectivamente por cada trade. Pasa que, claro, voy de repente a perder uno que otro trade a la primera y tengo que seguir esta tabla. Entonces, a veces no son 3 trades al día. A veces me va a tocar hacer 5, a veces me va a tocar hacer 8. Pero lo importante es que siempre pueda llegar a 9 dólares al día, ¿ok? En este caso, si tú empiezas con 300 y en el primer día ya llevas 309, aquí te paras. Porque ya efectivamente acá hiciste los 9 dólares, ¿ok? Pero yo en mi caso acá con el video contigo hice solo 6.
¿ok? Que si vamos acá al historial de posiciones y venimos acá a la parte de abajo, ¿ok? Te darás cuenta de que sí, efectivamente yo hice contigo la primera posición que gané en $3 acá, ¿ok? Sin ningún tipo de problema, te lo muestro totalmente transparente para que veas qué fue lo que nosotros hicimos hoy. Luego perdimos la primera posición aquí en long, ¿ok? Seguimos yendo en long, la perdimos. Fuimos con la segunda en long, tal cual como sale en la tabla, primera en long, segunda en long, tercera en short, ¿ok? Porque la segunda la perdimos también, tercera en short, y allí fue donde nos recuperamos. ¿Recuperarnos de qué? De la primera operación de $3 que perdimos y de la segunda operación de $6 que perdimos. Aquí podemos sumar 3 más 6 son $9. Por ende, ¿ok? Fueron $9 los que yo perdí, pero con la tercera posición yo gané 12, ¿ok? De hecho, ahorita el mercado se está cayendo bastante fuerte. De hecho, si aquí hubiésemos ejecutado otro short, hubiésemos ganado otros $3 para terminar el día con 9, ¿ok? Acá inclusive las velas, para que lo tengas en cuenta, en un minuto son súper rápidas, ¿ok? Aquí, entonces acá puedes detectar muy buenos movimientos tanto para entrar en compra como para entrar en venta, ¿ok? Son movimientos muy bruscos que te permiten ver de verdad bastante claro si puedes ejecutar allí un long o puedes ejecutar allí un short para conseguir ganancias rápidas, ¿ok? Yo en mi caso particular en este tipo de trading lo que hago es me dedico de repente una hora a hacer operaciones en el mercado que terminen siendo de más apalancamiento que otra cosa. O sea, yo acá en todo el día lo que utilicé de mi capital, inclusive mostrándote en este canal de Monitor BTC, la primera operación solo la usé de $3. En este caso la operación la ganamos, entonces me devolvieron esos $3. Luego hicimos una de 3, una de 6 y una de 12. O sea que el total que yo entre comillas invertí en el mercado para ganar dinero fueron $9, 3 más 6 más 12, ¿ok? Que serían $21. O sea que yo de mis $300 totales, yo la verdad es que coloqué muy poco dinero en el mercado, coloqué demasiado poco, diría yo, en el mercado y terminé ganando $6 en todo el proceso, ¿ok? Ya acá gané $6 y fíjate que fueron en menos de una hora, ¿ok? Ya que acá estoy en velas de 1 minuto y si vamos aquí a velas de 1 hora es solamente una vela, ¿ok? Solamente en esta vela yo operé y en esa vela de 1 hora hice ganancias bastante importantes de unos $6, ¿ok? Lógicamente tengo que seguir operando, tengo que seguir haciendo trading, pero como este video se va a hacer demasiado largo, no lo voy a grabar, ¿ok? Pero voy a seguir haciendo trading para al menos, ¿ok? Al menos hacer $9 al día, ¿ok? Es muy importante hacer los 9 al día para que al mes te den números redondos y puedas estar con $270 mensuales si es que estás empezando con 300. Lógicamente, a medida que tengas más capital, si empiezas con 500 puedes tener $450 mensuales, si empiezas con 1000 puedes tener $900 mensuales, pero ten en cuenta que te tienes que dejar llevar por las tablas que te salen acá. Si el primer trade lo haces con $10 y lo ganas perfecto, como hicimos ahorita, sigues el segundo con $10. Pero si lo pierdes, ¿ok? Como también nos pasó, tienes que seguir con el segundo con $20 y el tercero con 40 y el cuarto con 80 y así sucesivamente. ¿Para qué? Para que siempre puedas salir en ganancia, para que sí, efectivamente, de hecho acá tengo varias operaciones para que te puedas guiar. Si tú sales en los primeros en pérdida, efectivamente en los siguientes vas a terminar saliendo en ganancia en alguno. Porque sí, te podrás equivocar en la primera, en la segunda, en la tercera, en la cuarta posición, pero va a haber alguna que te vas a salir en ganancia, ¿ok? No vas a perder todas las posiciones. Y de hecho, para que esta tabla te salga mal, para que de verdad termines perdiendo dinero, tienes que hacer 6 operaciones mal, ¿ok? Y la verdad es que es muy difícil porque las tienes intercaladas, no son todas long ni todas short. Como son intercaladas, en algún movimiento vas a acertar. Yo efectivamente no acerté en las operaciones que fueron en long porque acá el precio empezó a retroceder. No me dio para dejar ganancias la de long, pero la de short la gané bastante rápido, ¿ok? Y fíjate que solamente con esas operaciones que hice, que en cuestión de, no sé, 10, 15 minutos, acá cada velita de estas representa 1 minuto de trading. En 10, 15 minutos hice $6 en el mercado. Y si sigo haciendo operaciones, me puedo llevar $9, me puedo llevar 12, me puedo llevar 15 diario. Pero la meta, ¿ok? Al menos es lo que yo estoy tratando de hacer para que toda la comunidad pueda tener siempre dólares frescos. O sea, todos los días sacar alguna cantidad de dinero interesante para que puedan gastar en sus economías locales, en sus países y pasar ese dinero a su cuenta de banco. Para mí el objetivo, con unos $300 sin volverse demasiado loco, son $9 al día. Ahora que tú tienes no solamente 1 hora al día para dedicarle, tú le puedes dedicar 15 horas al día. Bueno, efectivamente tú vas a sacar mucho más de $9, ¿ok? Si le dedicas 4 horas al día, mínimo vas a sacar el doble de esto, vas a sacar $18, $20 diarios, solamente con un capital de 300. Si sacas $20 diarios, estamos hablando de que mensual puedes estar sacando $600 mensuales. Pero quiero que la idea de base sea de que al menos hagas unos $9 al día. ¿Por qué? Porque en 1 hora de trading se puede. Más que suficiente. Con que tú tengas 1 hora disponible al día, tú puedes facilito, te lo digo, facilito, hacer al menos $9.
$12. De hecho, yo acá en una sola operación hice $12, solamente en esta. ¿Ok? El tema es que tengo que seguir con la tabla. ¿Ok? Si yo estoy empezando con $300, no puedo empezar con operaciones de $12. ¿Ok? Porque me voy a quedar sin margen muy rápido. Si empiezo ya con 12, fíjate que no tengo mucho espacio para equivocarme. Me puedo equivocar solamente 4 veces. Tengo que seguir con la tabla. Tengo que empezar siempre con $3 si tengo $300 de capital. Ahora, si tú tienes la posibilidad de tener más dinero, $1,000, $2,000, $5,000, $10,000, yo no he aumentado la tabla porque creo que la mayoría estará dentro de este rango. Pero si tienes $5,000, $10,000, obviamente tú vas a empezar con operaciones de $50 cada una o de $100 cada una. Cada quien empieza con efectivamente el capital que tiene. Si yo tengo ahorita $300, yo tengo que empezar sí o sí con 3. ¿Ok? Ahora, si tú empiezas con $100, muy importante, viaja este video, ¿ok? Donde te mostré efectivamente cómo yo hice para operar con operaciones desde los $100, o sea, o con capitales desde los $100. De hecho, debería salir acá en lo que sería el balance disponible. Efectivamente, fíjate que aquí salen $100. Y yo me gané en este video $1 de ganancia, ¿ok? Que metimos en una operación en el mercado y la ganamos. Efectivamente, por eso aquí sale 101. Ahora, cuando yo ya me quiera retirar ese dinero, tengo que hacer exactamente lo que sale aquí, ¿ok? Pasarme desde mi cuenta de futuros a mi cuenta spot, lo que me vaya a retirar. Por ejemplo, ya ahorita yo tengo $9 de ganancia. Bueno, esos $9 ya yo los podría retirar acá, retirar del exchange hacia lo que sería otro intercambio de criptomonedas, hacia mi cuenta de banco, hacia donde tú quieras, ¿ok? Pero lo importante es que sepas cómo generarlos y creo que en este video te di básicamente unas nociones bastante amplias de cómo hacer operaciones. Fíjate que solamente el día de hoy hicimos 4 operaciones, ganamos 2 y perdimos 2. Cuando las ganamos no pasa nada, seguimos con operaciones de $3. Si la perdemos, tenemos que ir aumentando esas operaciones a medida de nuestra tabla. Por eso esta tabla es sumamente importante, que le tomes una foto, que la tengas en el teléfono móvil y sepas exactamente cuándo entrar y con cuánto capital entrar, para que siempre puedas recuperarte de la operación anterior y salir ganando dinero. Yo espero haber sido demasiado claro con esta explicación. Déjame abajo en los comentarios cualquier cosa que no entiendas, pero lógicamente lo que vamos a tratar de hacer con este tipo de trading es que todos los meses, ok, yo inclusive no voy a hacer mucho interés compuesto, todos los meses yo me pienso retirar alguito de dinero de acá. De $300, mi idea, mi objetivo es llevarme $270 a la casa, ok. No va a ser dinero que yo voy a estar reinvirtiendo, porque tengo otro tipo de inversiones para reinvertir y hacer interés compuesto, ok. Yo en mi caso con lo que sería este trading no me interesa demasiado ir reinvirtiendo. Ahora tú puedes hacer lo que tú quieras, tú puedes hacer interés compuesto si a ti te parece con esta estrategia, perfecto, pero yo en mi caso particular voy a sacarle dinero a esta estrategia porque bueno, en alguna tengo que retirar dinero y creo que esta es una de las mejores para hacerlo porque puedo estar consiguiendo UST a mi cuenta de banco todos y cada uno de los días tranquilito. Lógicamente no me va a pasar todos los días, pero una vez al mes ya yo tengo aquí mis 250, mis $270 del mes, retiro ese dinero hacia mi cuenta de banco. Yo espero de verdad haber sido muy claro mostrándote todo y cada uno de los pasos que tenías que hacer en lo que sería el intercambio de criptomonedas MEXC para lograr ganar dinero. Muchos me preguntan si esto se puede llevar en otro exchange. Les digo no, no se puede llevar en otro exchange porque la idea de hacerlo en MEXC específicamente es aprovecharnos del apalancamiento de 500X que prácticamente no lo tiene ningún exchange, ¿ok? Si lo haces a 100X, el precio de Bitcoin se te tiene que mover mucho más para tú ganar las operaciones. Si la haces a 200 también, necesitamos sí o sí el apalancamiento de 500X. Quienes hagan este tipo de operaciones en otros exchange no les va a funcionar, o al menos no les va a funcionar tan rápido como me está funcionando a mí. Así que es muy importante, créense la cuenta en el intercambio de criptomonedas MEXC con el enlace que les dejo abajo en la descripción para que aparte de que hagan las operaciones y logren ganar dinero, como se registraron con ese enlace de la comunidad, les van a estar regalando bonos cada cierto tiempo para que tengan en su balance disponible más dinero y así puedan llegar a ganar más dinero. Yo espero que este video les haya gustado. Si fue así, por favor, no se les olvide dejarme un pedazo de like. Suscríbanse a este canal con campanita, no se les olvide con campanita y nos vemos en el siguiente video.